Hay tres aspectos principales que San Pío X, que brillaron en la vida de este Papa, de este Papa tan santo, San Pío X. En primer lugar, como todos sabemos, fue un gran defensor de la fe católica, fue quien tuvo esa luz especial del Espíritu Santo, por ser un Papa santo, de poder entender de una manera tan clara, tan precisa, ese veneno que se había infiltrado ya en la Iglesia y que estaba queriendo destruir desde dentro toda la institución de la Iglesia Católica, que era el modernismo. Él supo explicarlo bien, supo señalar de una manera muy concreta a aquellos enemigos de la fe católica que estaban queriendo, pues, destruir la Iglesia, y por eso fue un acérrimo defensor de la fe. También San Pío X no se quedó solamente en la defensa de la fe, fue un gran defensor como consecuencia de la fe verdadera y del catecismo verdadero, fue un defensor y un alentador de la vida espiritual. Particularmente, él resaltó, este Papa, por animar a los fieles, en particular a los niños, pero a todos los fieles, a recibir la comunión diaria, a comulgar diariamente, justamente señalando que la Sagrada Comunión es el remedio a las tentaciones, al pecado, y es la fuerza de nuestras almas para poder unirnos realmente a nuestro Señor. Y finalmente, también, y es lo que dice su lema como Papa, San Pío X fue quien quiso en su papado, pues, poner todas las cosas en Cristo, instaurar todas las cosas en Cristo, de manera que todas las instituciones, toda la sociedad estuviera regida, dirigida por los principios de la fe católica, que Cristo reinara realmente en la sociedad. Él decía que la civilización cristiana no debía redescubrirse ni inventarse, ya existía, y consistía justamente en instaurar, en restaurar todas las cosas, todas las instituciones en Cristo. Pues bien, estos tres elementos que tan claramente defendió San Pío X, Monseñor Lefebvre también los defendió, y lo misterioso y lo hermoso realmente en la vida de Monseñor Lefebvre fue que todo eso él lo sintetizó en una devoción particular, que es la devoción de los sacerdotes, es la devoción de las hermanas y hermanos de la Segunda Orden, y también es la devoción de la Tercera Orden. Y esa devoción es la Santa Misa, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, llama la atención ver que en los estatutos de la Tercera Orden y en los escritos que nos ha dejado Monseñor Lefebvre, repita él tantas veces esta devoción que nos quería dejar señalada, el amor y el aferrarnos todos nosotros a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque la misa verdadera, la misa católica, la misa tradicional, es justamente la manifestación de la verdadera fe, es la fuente verdadera de la vida espiritual, y es también la base a partir de la cual se puede realizar cualquier acción católica y particularmente buscar el reinado de Cristo. La Santa Misa es justamente esa devoción que quiso dejar nuestro fundador en nosotros, ese amor a la Santa Misa. De hecho, los estatutos dicen, al final de los fines que debe buscar la Tercera Orden, dice: deben redescubrir la importancia capital del santo sacrificio de la misa y de su misterio, para encontrar en él el sentido de la vida cristiana, vida de sacrificio y corredención. Y hay otro librito, muy pequeño, muy cortito, pero muy claro también, que es el libro que se llama El espíritu de la fraternidad sacerdotal San Pío X, escrito por Monseñor Lefebvre 10 años después de la fundación,
en 1980. Ahí también Monseñor dice: el espíritu de la fraternidad es ante todo el de la Iglesia y por lo tanto sus miembros, sacerdotes, hermanos, hermanas, oblatas, terciarios, se esfuerzan por conocer cada vez mejor el misterio de Cristo. Descubriremos entonces lo que ha guiado a la Iglesia durante 20 siglos y comprenderemos la importancia que da al sacrificio de nuestro Señor, a la Santa Misa. Y por eso tenemos la misma y exacta devoción, todos bajo aspectos un poco, bajo ciertos detalles un poco diferentes. Los sacerdotes, pues tenemos como fin principal el cuidado de nuestro sacerdocio, el amor al sacerdocio, que se manifiesta particularmente en la renovación del sacrificio de la cruz, en los altares. Las hermanas se llaman hermanas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y de Nuestra Señora de la Compasión. Es justamente la Virgen al pie del altar, la Virgen que está unida íntimamente al sacrificio de su Hijo. Y los terciarios justamente tienen como devoción principal la Santa Misa. Por eso es, en primer lugar, el estandarte de la fe católica. Monseñor Lefebvre quiso colocar esta devoción como el centro de nuestra devoción, de los miembros particularmente de la Tercera Orden, porque justamente la Santa Misa es la síntesis de la fe católica. Creer en la misa, creer en el valor de la misa tradicional, es creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y creer, por lo tanto, en todas las enseñanzas que Él dio y que las corroboró, las selló, las cumplió de una manera acabada en la cruz. Por eso los sacerdotes, hermanos, hermanas y los fieles, particularmente los fieles de la Tercera Orden, creen en una sola misa, porque es la misa verdadera, la misa que refleja de una manera tan precisa y tan clara ese sacrificio redentor de Cristo. Ese sacrificio por el cual nuestro Señor murió por la gloria de su Padre, para restablecer la justicia quebrada por el pecado, y ese sacrificio que refleja la redención, la salvación de las almas del pecado, para llevarlas al cielo. Y por eso defender la fe católica implica necesariamente defender la misa católica. La misa no es una opción más, no es algo más, un rito que expresa mejor lo que nosotros creemos, sino que es el único rito, el rito de la misa verdadera. Es el rito que refleja la fe católica para salvarnos, para llegar al cielo, el sacrificio verdadero de nuestro Señor. La Santa Misa también, en segundo lugar, refleja y es la fuente de toda la espiritualidad católica. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es la vida espiritual? Sino justamente la vida de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras almas, que se comunica principalmente a través de la Santa Comunión. De hecho, todos los sacramentos conducen, llevan y tienen como fin a nuestro Señor Jesucristo mismo. Tienen como fin la Santa Misa, porque los demás sacramentos nos dan la gracia de nuestro Señor y la misa nos da a nuestro Señor. La misa es el fin, es a lo que tienden todos los sacramentos, por eso es el más perfecto de ellos. Y entonces toda la espiritualidad que consiste en alejarse del pecado, en quitar de nuestras almas todo lo que puede alejarnos de nuestro Señor y acercarnos a Él para ganar el cielo, para buscar la santidad, se resume en la devoción a la misa, en la participación, especialmente por la comunión, al sacrificio de nuestro Señor. Y en tercer lugar, la misa es y debe ser la fuente de toda acción católica. No hay acción verdadera que se pueda llamar verdaderamente católica si no está fundada, si no está fundamentada, basada en
la misa. Toda acción que no tenga como fuente, como inspiración, el sacrificio de nuestro Señor es una acción que necesariamente va a llevar al fracaso en cualquiera de nosotros. Si no está esa acción que nosotros queremos realizar, por la cual queremos conquistar a los demás para que se vayan al cielo, si esa acción no está fundamentada en la vida de la gracia, que se alimenta por la Santa Misa, cualquier acción está destinada al fracaso. Y por eso Monseñor Lefebvre, él decía que había podido ver, particularmente cuando él era misionero en África, había podido ver todos los efectos concretos del reinado de nuestro Señor Jesucristo que producía la Santa Misa. Él decía: he podido ver a estos pueblos, antes paganos y ahora cristianos, transformarse no solo espiritual y sobrenaturalmente, sino también físicamente, socialmente, económicamente, políticamente. Transformarse porque esas personas de paganos que eran se hicieron conscientes de la necesidad de cumplir su deber a pesar de las pruebas y sacrificios. Y entonces el pueblo se transformaba paulatinamente bajo la influencia de la gracia del santo sacrificio de la misa, y todos esos pueblos querían tener su capilla, la visita del Padre, visita que era esperada con impaciencia para poder asistir a la Santa Misa, poder confesarse y comulgar. Y ese es, queridos terciarios, el consejo que quisiera dejarles. Seguir viviendo, seguir creyendo en la eficacia de la Santa Misa. Que la Santa Misa sea justamente la fuente y la razón de ser de su fe católica. Que ustedes realmente confiesen su fe católica asistiendo frecuentemente a este sacrificio por el que nuestro Señor dio la vida, por la verdad, por la gloria de su Padre, por la salvación de las almas, que también sea la fuente de su vida espiritual, de todos sus intereses, y que también sea el motor de todas sus acciones, todo lo que ustedes puedan realizar en su familia y en su entorno, que parta del sacrificio de la misa. Y es lo que hizo la Santísima Virgen María cuando su prima le dijo: bienaventurada tú que has creído, es porque ella creyó justamente en toda la obra de su Hijo, que se iba a sellar, que se iba a completar en su sacrificio de la cruz. Si ella, como dice San Lucas, llevaba escondidas y guardadas estas cosas en su corazón, es porque ella justamente iba meditando, iba haciendo de toda la vida de nuestro Señor, y en especial de su sacrificio, iba haciendo su alimento espiritual, de vida espiritual, y finalmente, si ella recibió ese legado de ser Madre nuestra, y por lo tanto darnos todas las gracias que necesitamos nosotros y toda la sociedad para volver a su Hijo, fue justamente al pie de la cruz, cuando recibió ese título de Madre nuestra. Ahí tienes a tu Madre. Pidámosle entonces a ella, a la Santísima Virgen María, esta triple gracia, que la misa sea la razón de nuestra fe, que sea el principio de nuestra vida espiritual y que sea la fuente de todos nuestros anhelos para conquistar de vuelta la sociedad para Cristo Rey. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.